Hola, muy buenos días. Bienvenidos al curso Uso Adecuado de Organizadores Gráficos. Vamos a dar inicio con nuestra presentación de esta mañana. Bueno, pues nos encontramos en esta tercera sesión de nuestro curso. Ya estamos afortunadamente a media semana. Ya estamos en el día miércoles, vamos por 2 sesiones más y concluimos. Les voy a pedir vayan conservando sus evidencias. Recuerden que es el pase para su extensión de constancia. Muy bien, vamos a recordar lo que hemos venido trabajando en las clases anteriores. En la primera clase trabajamos precisamente en la definición de lo que son los organizadores gráficos, cuál es su utilidad, para qué nos sirve. Dentro del ámbito educativo sabemos que son de gran utilidad porque permiten lograr en su proceso de aprendizaje, en el caso de alumnos, es el proceso de aprendizaje para lograr el poder comprender más los temas, los análisis que se hacen en el desarrollo de cada una de las clases. Entonces los organizadores gráficos pues son elementales para el buen uso y desarrollo de cada una de las clases. Recuerden que estos son recursos y apoyos desde el aspecto de vista de aprendizaje visual que nos van permitiendo poder ir concretando determinada información de un tema. Bueno, vamos a recordar que los organizadores gráficos pues son meramente aplicables en este proceso. ¿Por qué de enseñanza-aprendizaje? Porque nosotros como docentes, cuando hacemos la solicitud de algún uso de organizador gráfico, nos permite valorar la comprensión del tema, qué tanto ustedes logran dominar el tema explicado de alguna de las clases. Ustedes concretan su información por medio del uso de los organizadores gráficos. Vamos a ver que los organizadores gráficos pues desarrollan varias habilidades, entre ellos el pensamiento crítico y pensamiento creativo. Me quiero quedar un poco aquí con el poderles compartir en qué consiste cada uno de estos pensamientos. No lo integré, pero también está el pensamiento analítico. Estos pensamientos, pues tenemos la fortuna, y digo la fortuna porque los seres humanos, pues somos seres capaces de pensar, somos capaces de poder lograr grandes aprendizajes siempre y cuando nos lo propongamos, porque de repente podemos decir es que yo no soy tan buen alumno, yo no soy tan buena alumna, pero no es nada más el decir no soy tan bueno, no soy tan buena. Tú tienes que ver y valorar verdaderamente qué es lo que estás haciendo, que está obstaculizando que logres mejores resultados en tu aprendizaje. Porque desde el momento en que tienes la capacidad de comprender, pues tienes ese don de poder destacar en tus estudios, pero muchas veces nos detienen otros distractores que no nos permiten pues despuntar con buenos porcentajes, buenas calificaciones en nuestros estudios de primaria, secundaria, bachillerato. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que nos distraen, nos entretienen y hacemos a un lado los estudios. Voy a ampliar un poquito el tema sobre lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, como su mismo nombre lo dice, nos lleva a un proceso de poder formularnos criterios, ¿sí? Un criterio es aquella característica por el cual nosotros podemos distinguir lo verdadero de lo falso y estar seguros de lo que estamos diciendo. El criterio implica un requisito que podemos utilizar para darle la valoración a algo que se dice. Vamos a ver que el pensamiento crítico se define desde un punto de vista práctico como un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a una postura razonable y justificada sobre algún tema de enseñanza. Ojo, ayuda
y usa el conocimiento y la inteligencia. El pensamiento crítico implica que se debe estar centrado en el sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos comprender y que queremos hacer de la mejor manera posible. De este modo, podemos apreciar y evaluar el proceso de una manera que nos ayude a tomar decisiones. El desarrollo de este pensamiento crítico está estrechamente ligado a la expansión del conocimiento. Requiere de 3 factores fundamentales, como es la tendencia a pensamientos críticos, como el acceso a contenidos críticos, ver el entorno para practicar un conocimiento crítico. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay 2 tipos, un conocimiento en sí y un conocimiento como un instrumento para contribuir a la mejora de la vida. Debemos de buscar el ser capaz de utilizar un pensamiento crítico, ¿sí? Que signifique o que significa que no se acepte la opinión de algo, teniendo nada más algo así ambiguo. No, debes de ver que la opinión que estás empleando desde el aspecto crítico esté meramente fundamentada, esté verdaderamente respaldada, ¿sí? Entonces aquí vemos la importancia del pensamiento crítico. Nos dice que un pensador crítico es capaz, es humilde, es tenaz, es precavido y es exigente. Además, siempre procura tener una postura libre y abierta. ¿Por qué? Porque un pensador crítico comienza a destacarse en su medio para ser reconocido por las grandes aportaciones que puede hacer. Pero todo lo va a ir logrando a lo largo del tiempo de acuerdo a la experiencia que vaya adquiriendo. El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano puede desarrollar, ya que tiene cualidades muy específicas y ayuda a resolver problemas de una mejor manera. Hace a las personas más analíticos, los enseña a saber clasificar información, les despierta la curiosidad y los encamina al querer saber, aprender e investigar más acerca de diversos temas que le interesen. Vemos entonces cómo el pensamiento crítico pues va desarrollando, ¿verdad?, habilidades en cada una de las personas. Dentro de esas habilidades pues se desarrollan capacidades dentro de nuestro cerebro, como es la creatividad, la razón, la lógica, entre otras. Entonces, ahí vemos la importancia de poder aplicar un pensamiento crítico. Vemos también ahora, vamos a ver el pensamiento creativo. ¿Qué nos dice el pensamiento creativo? El pensamiento creativo, como su nombre lo dice, crea, diseña. El pensamiento creativo te lleva a la originalidad y eso es algo que tú debes de cuidar, el poder aplicar en el desarrollo de tus clases. ¿Cuál es el pensamiento creativo? El pensamiento, por su parte, se define como todo aquello que es traído a una existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento crítico, por lo tanto, va a ayudar o consiste en el desarrollo de nuevas ideas. Trata de tener nuevas combinaciones, de poder formular conceptos, de poder formular ideas que le ayuden verdaderamente pues a poder destacar dentro de este desarrollo del pensamiento crítico. No olvidemos que este pensamiento nos lleva a pensar de manera original. Implica salir de lo cotidiano y dar soluciones genuinas a alguna situación, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia que tiene el pensamiento creativo. El pensamiento creativo pues es de gran relevancia porque ayuda a fomentar
en los niños, en los jóvenes, pues el que tengan autonomía, el que aprendan a ser líderes. ¿Por qué? Porque saben crear, saben diseñar, les caracteriza la originalidad. Y ahí vemos entonces pues la gran importancia de poder trabajar y desarrollar ese pensamiento creativo. ¿Sí? Por eso cuando el maestro les pide una tarea, el maestro les dice, por favor, voy a revisar. Si les da la rúbrica, ustedes van a revisar su rúbrica, tienen que ver los aspectos que el maestro va a considerar y dependiendo del tipo de trabajo, al final o en el inter del desarrollo de los indicadores, el maestro dice, se valorará creatividad y originalidad. Entonces, veamos, este pensamiento te lleva a ser genuino, a poder crear, a poder producir algo nuevo. Busca darle esa solución a problemáticas, pero de manera genuina. Entonces, pues ahí vemos la importancia de la aplicación de este pensamiento creativo. Tenemos que el pensamiento creativo pues ayuda en la adquisición del conocimiento de un modo particular. ¿Por qué? Porque tiene características de originalidad, características de plasticidad, fluidez, flexibilidad. Es una herramienta meramente cognitiva en la formulación, construcción y resolución de situaciones problemáticas dentro de un contexto del aprendizaje. Ahí tenemos pues en qué consiste ese pensamiento creativo. Es importante que ustedes que están tomando su curso, al poder realizar los organizadores gráficos, pues aprendamos a ser creativos. Yo les decía en las clases anteriores, de repente nos ponemos el que, es que no me va a salir, yo no soy bueno para el dibujo, no sé colorear, y empezamos a tener actitudes que nos detienen verdaderamente a desarrollar esa creatividad. Date la oportunidad de poder elaborarlos, date la oportunidad de diseñar y verás que obtendrás resultados favorables, pero para ello pues necesitas ponerlos en práctica. Entonces ahí vemos esta cuestión del pensamiento creativo. Ya con esto analizamos el pensamiento crítico y creativo. Nos falta uno. Y ese pensamiento es el analítico. El pensamiento analítico, como su nombre lo dice, nos lleva al análisis. Cuando nosotros hacemos un análisis, es decir, hay un estudio a profundidad. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo de salud? El doctor, para poder descartar alguna situación de sospecha, lo manda a hacer un análisis. Y en el análisis, ¿qué es lo que hacen? Un estudio profundo para poder dar un diagnóstico. Así es, hablo del término analítico. Vamos a ver entonces en qué consiste ese pensamiento analítico. Nos dice que el pensamiento analítico desarrolla esa habilidad de investigar y permite organizar los pensamientos con precisión y claridad. Implica poder descomponer las partes de un problema para poder entender su estructura y cómo se puede interrelacionar. Por ejemplo, los ingenieros cuando tienen que trabajar, vamos a hablar de la computadora, vamos a hablar de un ingeniero en sistemas. Revisa la computadora, tiene que ver el hardware, tiene que ver el software, tiene que ver qué partes de la computadora está fallando y entra en un análisis para poder detectar qué es lo que no está funcionando bien. Por eso nos habla que aprende a descomponer las partes de un problema. De repente vemos que sacan diferentes cables, que está trabajando con diferentes herramientas, en lo cual está permitiendo pues hacer un análisis o un estudio de lo que de lo que tiene el equipo o de lo que tiene la computadora. ¿Sí? Nos dice también
que el pensamiento analítico es un pensamiento razonable y reflexivo acerca de un problema que debe estar centrado en decidir qué hacer o en qué creer y la relación que existe pues dentro de esa problemática. Entonces vamos a ver que el pensamiento forma parte dentro de esta teoría cognitiva o de una teoría cognitiva, pues entran los tipos de pensamiento y son de los que ya les vengo explicando: el crítico, el analítico y el creativo. Entonces aquí tenemos cada uno de ellos. Por lo regular el pensamiento analítico se trabaja mucho en problemas matemáticos y en situaciones de ciencia, en situaciones también de tecnología. Es muy utilizado en las áreas del conocimiento e incluso en la vida cotidiana. Entonces vemos por ahí esas características de este pensamiento analítico, que se fundamenta en evidencias y no en emociones. Es decir, es la persona que tiende a desarrollar el pensamiento analítico tiende a ser muy metódico, desarrolla la habilidad de investigación, desarrolla pensamientos con precisión y claridad. Y ahí vemos pues prácticamente estos tres tipos de pensamiento, que para mí era importante comentarlos. ¿Por qué? Porque precisamente los organizadores gráficos contribuyen al desarrollo de estos tipos de pensamiento. Por eso era importante comentarlos. Entonces nos centramos en esta cuestión que está aquí, ¿sí? Aquí lo vemos, lo tenemos aquí, que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Posteriormente nos vamos a lo que es la comprensión. Aquí está. Otra de las habilidades que logramos al poder utilizar los organizadores gráficos, le vamos a poner OG, ¿verdad? Que son las iniciales, pues también nos lleva a la cuestión de aprender a manejar nuestra comprensión. También ayuda en la memoria, no precisamente porque tengamos que aplicar la memorización al 100% o en gran medida, pero la memoria también forma parte del desarrollo de esas habilidades. Nos ayuda a interactuar con el tema, definitivamente. ¿Por qué nos ayuda a interactuar? Porque lo leemos, porque lo estudiamos, porque lo aplicamos. Al momento de hacer un organizador gráfico, tú te vas familiarizando con el desarrollo del tema. Por lo tanto, estás en esa interacción. Te ayuda también a tener un empaque de ideas principales. Tú vas determinando, mucho ayuda aquí las áreas de español. Español es determinante en nuestra vida de estudio, porque dentro de las áreas de español, pues te ayuda, el español te ayuda a valorar textos, a revisar textos, a identificar ideas principales, ideas secundarias y a poder identificar también temas centrales. Entonces aquí hablamos en este apartadito, aquí donde está el cursor, de ese empaque de ideas. Otro de los puntos, te ayuda también a comprender y enriquecer el vocabulario, porque tienes que utilizar, acuérdense que se tienen que utilizar conectores, y lo vamos a ver en el desarrollo de los organizadores gráficos. Hablamos también de uso de conectores. Ustedes en la materia de español, en el nivel que se encuentren estudiando, pues se utilizan lo que son los conectores. ¿Los conectores para qué nos sirven? Los conectores son elementales dentro de la lingüística. ¿Por qué? Porque los conectores tienden a ser conectores discursivos que ayudan a una unidad lingüística que une partes de un texto y le dan una relación lógica a las oraciones que se quieren expresar.
y hay varios tipos de conectores que llegamos a utilizar. Se los voy a recordar brevemente. Nos dice que esos conectores pues ayudan a integrar las ideas de mejor manera para hacer más inteligible la información. Estas palabras son conocidas también como conectores textuales, discursivos, marcadores u operadores del discurso. Y para ello hay varios tipos de conectores. En conectores de un discurso encontramos cómo ordenar un discurso y encontramos también cómo podernos introducir a un tema, cómo podemos añadir ideas. Entonces todos los conectores nos van a ayudar precisamente a poder hacer una redacción más clara, ¿sí? Una redacción más clara. Y vamos a encontrar que hay conectores como por ejemplo a través de, después, por lo tanto, por lo que, por ejemplo, de hecho, mejor dicho, de la misma forma, igualmente, a la vez, es decir, para concluir. Todos esos son conectores porque nos ayudan a ir conectando las ideas. Entonces vean cómo logramos poder enriquecer de esta manera el vocabulario. Ahora, también ayuda a la construcción del conocimiento. Ya lo vimos desde el momento que se utilizan el desarrollo de los tipos de pensamiento, pues ayudamos a construir el conocimiento. Y posteriormente hablamos de la elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización. Es decir, aprendemos a procesar la información. Espero hasta aquí haber aclarado el aspecto de los tipos de pensamiento y las habilidades que se pueden desarrollar en el uso de los organizadores. Los organizadores gráficos, recordemos que presentan información. La información siempre debe de darse de manera concisa, debe de resaltar pues la organización y la relación de los conceptos, y se pueden utilizar en cualquier materia y en cualquier nivel. Vamos a ver qué son los organizadores gráficos. Ya lo trabajamos desde la clase del día lunes, pero vamos a recordar, y aquí aparecen unos que vimos el día de ayer. Dentro de los organizadores gráficos, pues encontramos el mapa semántico, el mapa mental, el diagrama de Venn, lo que es el diagrama de telaraña, o también mapa telaraña, organizador semántico, mapa conceptual, organizador jerárquico, mapa histórico, entre otros, ¿sí? Entre otros. Recordemos que los organizadores tienen una representación visual del conocimiento, presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o de una materia dentro de un esquema, ¿sí? Hay que recordar, se denomina de varias formas y ahí lo tenemos, ahí está presente. Recordemos que también son organizadores visuales. Eso es algo elemental que tenemos que considerar. Los organizadores gráficos son meramente organizadores visuales, ¿sí? Estos organizadores, recordemos que son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor los textos o el desarrollo de una clase. Establece esas relaciones visuales con conceptos claves de algún texto determinado y por ello permite ver de manera eficiente pues las distintas implicaciones que tiene un contenido. Los organizadores son herramientas que nos van a permitir organizar y procesar esa información. No olvidemos que pues son aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante aprenderlos a elaborar de manera sencilla y amena. ¿Por qué? Porque nos van a fortalecer dentro de nuestras áreas de estudio.
Voy a continuar y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué debo usar un organizador gráfico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Primeramente porque te va a ayudar a enfocar lo que es importante, porque vas a aprender a resaltar conceptos, porque vas a enriquecer vocabulario con palabras claves, porque vas a lograr relaciones entre varias ideas, te ayuda y te proporciona herramientas para el desarrollo de ese pensamiento crítico y creativo. Te va a ayudar también a integrar un conocimiento previo con un conocimiento nuevo. Eso ya lo retomamos también y ya lo explicamos en su momento. Te va a motivar en el desarrollo conceptual. Enriquece esa lectura, enriquece la escritura, enriquece el pensamiento, ¿sí? Así que debemos de recordar precisamente el para qué la utilidad, ¿sí? Bueno, continuamos. Nos vamos a quedar con el mapa telarañas. El mapa telarañas, o lo que es parte de los organizadores gráficos, pues nos dice que son un tipo de organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías de información se relacionan con subcategorías, proporcionan una estructura para ideas y hechos elaborados de tal manera que ayudan a los estudiantes a organizar y a priorizar información. Este tipo de mapas son mapas cognitivos. Al final voy a explicar en qué consiste la cuestión cognitiva, porque ya le escuchamos el día de ayer cuando expresamos la palabra metacognitiva. Bueno, son mapas cognitivos. Es un diagrama semejante a la tela, por eso se dice a la tela de una araña, donde se clasifica la información en temas y subtemas. Este tipo de mapa cognitivo, que es el de telaraña, sirve para organizar los contenidos señalando sus características y lleva el nombre del tema. El nombre del tema lo debemos anotar en el centro, ¿sí? Debe de estar, ahorita vamos a ver la imagen, el tema debe de estar en el centro. Eso es algo muy importante. Y nos dice que se puede comparar un poco como los mapas mentales. ¿Por qué? Porque también incluye imágenes, se organiza del centro hacia afuera, jerarquiza de acuerdo a categorías y subcategorías y relaciona ideas, temas o conceptos. A diferencia de los mapas conceptuales, estos no incluyen conectores, ya vimos que son los conectores, por cuanto no construyen proposiciones y las imágenes suelen respaldar las ideas o conceptos representados, ¿sí? Y aquí tenemos el análisis de un cuento en el mapa telaraña. Ahí se presenta el análisis de un cuento y nos habla de Juan Sin Miedo, nos habla del ambiente del cuento, nos habla de los personajes y de la estructura del cuento. El cuento, dentro de su estructura, maneja inicio, desarrollo o inicio, nudo y desenlace. O también le podemos denominar el final. Y aquí vemos el mapa telaraña. Vamos a pasar ahora a lo que es el diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto es conocido también como el diagrama de Ichagua, ¿sí? Este diagrama pues se utiliza mucho para la gestión de calidad. Es el famoso diagrama también de espina de pescado, así también le denomina, ¿sí? Dada a la forma de su estructura, vamos a ver que consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de gestión. Este tipo de diagrama también se denomina de la manera en que ya les expliqué, por esa estructura que lo conforma, ¿sí? Nos dice que la estructura de este diagrama es intuitiva, identifica un problema,
Posteriormente está el efecto y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Adicionalmente, cada causa se puede desagregar con mayor grado de detalle en subcausas. Ahorita vamos a ver por qué. Esto último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas, dado que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no deseado. Este tipo de diagrama, por su estructura, llama mucho la atención porque simboliza la espina de un pez. Es la representación gráfica que se muestra. Es la forma en que está diseñada. Y pues dice que es una de las diversas herramientas que se sugieren en el siglo XX, en tiempos de los ámbitos de la industria, ¿sí? Y fue concebido por una química japonesa que se apellida Ichikawa. Por eso es el nombre del diagrama. Fíjense, un dato muy importante. Fue realizado por una química japonesa, sí, y por eso el nombre del diagrama de Ichikawa. Bueno, vamos a continuar. Este diagrama es causal en la representación gráfica de las relaciones múltiples que tienen mucho que ver con lo que vengo reiterando, causa y efecto. Aquí lo tenemos presentado. Vean ustedes cómo está organizado. Por eso es que se dice que también lo podemos conocer como espina de pescado. Aquí nos muestra el ejemplo. Se ve representado claramente las espinas de un pez, las cuales representan las causas valoradas de algún análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas representan esas causas de líneas paralelas que van dándose también las causas secundarias. Entonces vamos trabajando de esa manera. Y aquí es como tenemos el diagrama de causa-efecto. Fíjense bien, está prácticamente con tres nombres: diagrama causa-efecto o espina de pescado, pero es de Ichikawa, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces la representación de este organizador. Vamos a continuar. Nos vamos a los más usuales. Estos yo creo que más de una vez ya los han elaborado en las escuelas. Estos son muy prácticos, son muy útiles. Algunos estudiantes los utilizan para cuando tienen alguna evaluación o van a hacer alguna exposición. Organizan sus fichas y tratan de concretizar la información. ¿Y cuáles son estos? Los cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos nos dicen que también está conocido o representado como cuadro de conceptos, y es una forma de expresión visual de ideas o textos ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican una estructura lógica de la información. Son estrategias para organizar un contenido de manera sencilla y condensada. Los cuadros sinópticos son esquemas que muestran la estructura global del tema. Son un resumen expuesto de forma esquemática. Muestra múltiples elementos, detalles, contrastes, relaciones de un tema estudiado y visualiza pues la estructura lógica del contenido. Vemos aquí se encuentra un cuadro sinóptico y está representado por el uso de llaves. Encontramos que hay una idea general, posteriormente vienen las ideas principales y después encontramos las ideas complementarias y los detalles. Se dice que los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global coherente de una temática, sirven para estudiar un tema, trata de diversos temas que versen sobre el mismo tema de estudio.
Podemos encontrar semejanzas, diferencias entre una o varias variables. También se pueden utilizar como estrategias de enseñanza, tanto en la clase o como una forma de organizar las ideas. Para su fácil redacción, el cuadro lo dividimos de esta manera y se van describiendo por medio de las subllaves o por medio de las subdivisiones, según como lo estén ustedes trabajando. Es de fácil comprensión, ya que se puede formar con palabras claves sin necesidad de escribir mucho o a su vez por medio de conceptos cortos. La visualización para memorizar un cuadro sinóptico es fácil, ya que el esquema pues logra hacer esa clasificación y a su vez va describiendo. Y aquí encontramos lo que es el cuadro sinóptico. Nos vamos ahora al diagrama de árbol. Este diagrama de árbol es otra herramienta de calidad, otra herramienta que podemos utilizar en gran medida en algunas empresas, en algunas áreas laborales o centros de trabajo, dependiendo si son áreas empresariales. Se utiliza mucho el diagrama de árbol. Vamos a ver por qué el porqué de su utilidad. Bueno, esta es una herramienta de calidad que a través de un proceso sistemático permite hallar la relación que existe entre un concepto general y los elementos que le componen. Un árbol o diagrama de árbol va a ser una herramienta que se utiliza para determinar si en realidad en el cálculo de muchas opciones se requiere conocer el número de objetos que forman parte de un espacio que se tenga que asignar la información. ¿Para qué sirven los diagramas de árbol? Bueno, algo muy importante. Vamos a ver que los diagramas de árbol son un método gráfico. Identifican las partes necesarias para alcanzar un objetivo final. Se utilizan generalmente para identificar todas las tareas y poder implantar una solución. Ahora, ¿cómo se hace un diagrama de árbol? Pues prácticamente el diagrama de árbol parte de un elemento central, que es el tronco, que se desagrega en otros subelementos más pequeños. Tiene sus primeras ramas, a esas se les llaman ramas de primer nivel, que a su vez también se van de esa manera desagregando en otros elementos. Por eso es que de ahí viene el nombre de árbol, porque así es como se va pues desarrollando un árbol. Aquí tenemos que dentro de las características del diagrama de árbol vemos que permite visualizar la relación entre una generalidad y sus detalles. Logramos encontrar causas, raíces del problema o situación que se aborda. Logramos detectar elementos faltantes como son las ramas al tener una visión en conjunto del elemento central para analizar procesos de forma detallada. También nos ayuda como una herramienta comunicativa y visual. Su elaboración se apoya en otras técnicas y herramientas como lo que es la famosa tormenta de ideas. Vemos aquí el ejemplo de algunos diagramas de árbol. Ahí encuentren ustedes cómo está. Es una figura muy usada en diferentes ámbitos. Ya lo hemos ido mencionando cuando hablamos de problemas o de situaciones que tengan que irse solucionando. Estos dos diagramas que aquí presento, uno hace referencia a reducir costos de fabricación y otro hace referencia a tener un excelente equipamiento de un autobús, ¿sí? Ahí vemos la cuestión del diagrama de árbol. Dentro de sus características, pues ya mencionábamos todo lo que permite hacer, ¿sí? Nos dice que lo podemos utilizar
para un problema en el que queremos hallar la causa, ver desde dónde viene el problema de raíz. Y aquí los encontramos. Aquí está la estructura, aquí hablaríamos que este es el tronco, ¿sí? Luego vienen las primeras ramas, que son el primer nivel, y posteriormente encontramos las siguientes ramificaciones. Y aquí está presentada, dense cuenta que ambas imágenes pues están con una estructura muy similar, abordando diversas o diferentes problemáticas. Y ahí es como tenemos el diagrama de árbol. Por lo regular, este tipo de organizador se trabaja en equipo. No es así como que para trabajarlo meramente individual. Si hay alguna problemática de alguna situación X, pueden intervenir varios participantes para poderle darle solución a la problemática. Y ahí está este diagrama. Tenemos posteriormente el diagrama de flujo. El diagrama de flujo pues debe de ser realizado también por equipo de trabajo, ¿sí? El diagrama de flujo se utiliza por medio de equipos de trabajo, en el que las distintas personas hacen aportes en conjunto a una perspectiva completa del proceso, por lo que con frecuencia este equipo debe de ser multifuncional. Nos dice que este diagrama de flujo o flujograma, que también así se le puede llamar, es un diagrama con actividades gráficas de un algoritmo o de un proceso. Se utiliza por lo regular en materias o disciplinas como son la programación, la economía, procesos industriales, ¿sí? Se apega más a otro tipo de materias. Ahí ya vimos que pueden ser trabajados en esas áreas de economía. El lenguaje que llega a utilizar pues representa realmente los flujos de trabajo paso a paso. Es un diagrama de actividades que muestra el flujo de control general. Entonces vemos que estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que son o que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de una ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del proceso. Y aquí viene una imagen donde viene la simbología y qué representa cada uno de ellos. Aquí se muestran, aquí encontramos, aquí están, uno está vacío y el otro está con la información. Y aquí vemos cada uno de los aspectos que se trabajan, ¿sí? Ese es el famoso diagrama de flujo. Los diagramas de Venn. Bueno, el diagrama de Venn es otro organizador gráfico también y forma parte porque permite entender las relaciones entre conjuntos. En este caso, el diagrama de Venn tiene sus propias características. Se dice que utiliza círculos que sobreponen o que se sobreponen para representar grupos de ítems o de ideas. La palabra ítem quiere decir pregunta, ¿sí? Representa cada conjunto mediante un óvalo o mediante un círculo, ¿sí? Ahí tenemos que el diagrama de Venn es un diagrama que muestra visualmente todas las posibles relaciones lógicas entre una colección de conjuntos. Cada conjunto es una colección de objetos, ¿sí? Utiliza también el rectángulo, también en determinado momento, pero por lo regular se apoya en estas figuras geométricas. El área en que confluyen e indica la existencia de un subconjunto que tienen características en común. El diagrama de Venn, cada conjunto, dice, es una colección de objetos o una matriz de datos que tienen algo en común. Se muestra aquí el diagrama, vamos a verlo. Sus partes son los óvalos y
la unión del óvalo. Cada óvalo representa un tema. Ahí vamos a ver ahorita. Aquí lo tenemos, ¿sí? Viene la elección de temas. Se toma, hay una toma de ideas principales y posteriormente hay una relación entre los dos temas. También tenemos que hay una representación de esta manera. Aquí está, dice A, B, C. Y aquí este está vacío, este se encuentra hablando de las aves, de los seres vivos que vuelan y los seres vivos que nadan. Ahí encontramos la explicación y vemos precisamente entonces que este diagrama también se puede conocer con datos que le caracterizan determinadas cualidades. Bueno, vamos avanzando. Espero que hasta aquí pues vayamos quedando claro. En caso de que alguna duda, alguna inquietud exista, con toda confianza háganmela saber al grupo de WhatsApp, ¿sí? Agradeceré mucho que me hagan saber algo que no esté quedando claro. Recuerden que tienen que ir haciendo sus evidencias, no las podemos dejar sin entregar. ¿Por qué no las podemos dejar sin entregar? Porque si ustedes me entregan las evidencias, van a tener la acreditación de su curso. Les voy a pedir por favor que todas sus evidencias lleven su nombre completo, lleven la fecha del día de la evidencia, de igual manera el nombre del organizador gráfico, y ahí yo voy a valorar mucho su creatividad, ¿sí? Su originalidad. Voy a valorar también su grado de pensamiento analítico y crítico. Así que mucho ojo, vamos a ir viendo el desarrollo de cada uno de estos organizadores gráficos. Se dice que el nombre de este diagrama le fue dado en honor a John Venn. Era un personaje británico que introdujo en el artículo de la representación mecánica estas proposiciones y razonamientos, y por ahí se comenta que se empieza a utilizar en el año de 1980. Es un poquito de por qué y cómo surge el diagrama de Venn. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el mapa cognitivo tipo Sol. Este es muy práctico y es muy sencillo. Este es uno de los organizadores gráficos más fáciles de poder trabajar. Dentro de sus características encontramos que el mapa cognitivo del tipo Sol es un diagrama o un esquema semejante a la figura del Sol. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente presentación. Sirve para introducir o para organizar un tema y nos va a ayudar a enfocar el aprendizaje sobre alguna actividad específica. Nos va a ayudar a diferenciar, a comparar, a clasificar, a poder hacer una categorización, a ver secuencias, a agrupar y a organizar una gran serie de conocimientos. Recuerden por favor que los organizadores gráficos se van trabajando de acuerdo a la temática de estudio. Puede ser aplicado, dice, en cualquier nivel. Pero si nos damos cuenta, hay algunos organizadores gráficos que son un poquito más complejos. Entonces, por ahí nada más sí hay que cuidar qué es lo que yo quiero plasmar, qué información es la que yo quiero concretizar para poderla trabajar. Bueno, vamos a ver que en él se colocan las ideas que se tienen respecto a un tema. En la parte central se anota el título del tema a tratar. En los rayos que salen del Sol o que simulan los rayos del Sol, ahí vamos a añadir las ideas obtenidas sobre el tema. Y aquí lo vemos. Aquí nos explica cada uno de los mapas. El primero nos habla de la seguridad alimentaria nutricional y el segundo nos habla de los tipos de inteligencia que tiene el ser humano.
En el primero encontramos los rayos del sol. Aquí están los subtemas que se relacionan con lo que está trabajando y nos habla pues de varios aspectos que tienen que ver con las áreas nutricionales, mientras que el otro, que hace alusión a la inteligencia, según Gardner, que es uno de los que emprende las áreas de inteligencias múltiples, así se les denomina, y nos hace referencia a los tipos de inteligencia. Nos habla de la inteligencia lingüística o verbal, nos habla de la inteligencia lógica matemática, de la inteligencia espacial, musical, para aquellos que les gusten las artes, la música, la danza, el folclore, el ballet o tocar algún instrumento, pues aquí ustedes desarrollan la inteligencia musical. Viene igual la corporal kinestésica, que tiene que ver con movimiento, y ahí entraría también la cuestión de la danza. La situación intrapersonal, esta es una inteligencia en donde nosotros tenemos la capacidad de poder hacer una introspección, es decir, me puedo comunicar conmigo mismo cuando yo hago una reflexión de cómo estoy, cómo me siento, qué pasa conmigo. La relación interpersonal pues es cuando tenemos la oportunidad de poder relacionarnos con los otros, que es el entablar las relaciones humanas. Y viene la relación naturalista, que tiene que ver con todas las áreas de la naturaleza. Y aquí tenemos pues prácticamente la representación de estos dos tipos de mapa. Quiero aclarar, si tienen por ahí su cuaderno a la mano, lapicero, tomar la nota. Sí es importante que cuando nosotros no nos familiaricemos con un concepto, lo busquemos, porque si no, no logramos contextualizar lo que queremos que se aprenda. Vamos a ver, la palabra cognitiva o cognitivo viene del conocimiento y está relacionado con él. Dentro de la psicología cognitiva, estudia los procesos mentales, como la percepción, la memoria o el lenguaje. Y este es un mapa cognitivo. ¿Qué es lo que hace la cuestión cognitiva? Pues precisamente ayuda al fortalecimiento del conocimiento. Por eso se dice que lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento. Es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje. Ojo, vuelvo a repetir, es un cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o experiencia. ¿Por qué? Porque está relacionado con el conocimiento, por eso es cognitivo, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera podemos desarrollar esta área cognitiva? Pues es el proceso por el cual vamos aprendiendo a hacer uso del conocimiento, de la memoria, del lenguaje, de lo que percibimos, ¿sí? Y de esa manera es por el cual que los organizadores gráficos pues fortalecen esa situación de la comprensión. Espero que hasta aquí haya quedado claro. Si hay alguna duda, vuelvo a reiterar, sí los invito a que me escriban en el WhatsApp, algo que ustedes me digan, ¿sabe qué, instructora? Apóyeme en este organizador, no me quedó tan claro, con toda confianza. Recuerden que el que pregunta es porque quiere cultivarse en el conocimiento. Es importante que preguntemos, que no nos dé pena, y pues yo lo hago con todo gusto. Quedo al servicio de alguna inquietud, alguna duda. Espero alguna pregunta en caso de que la haya, y si no, bueno, doy por hecho o doy por entendido que pues quedó todo claro. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron esta mañana de poder trabajar esta tercera sesión. Se les estará avisando en el grupo de WhatsApp si el día jueves y viernes vamos a trabajar por medio de una plataforma que nos va a permitir conocernos a todos los que estamos participando en este curso de uso adecuado de organizadores gráficos. Hasta aquí concluyo el día de hoy. La tarea que les dejo, ¿cuál va a ser?
Ustedes van a elegir el organizador gráfico que más les haya interesado el día de hoy, lo van a elaborar con el tema libre, ustedes deciden qué tema quieren trabajar, lo elaboran con los datos que ya les solicité y lo van guardando para poderlo presentar el día viernes. Pues si no hay alguna otra información, yo agradezco la participación de esta mañana y bonito día. Muchas gracias. Atención.